Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un proyecto de programación y medición de variables mediante el programa de Labio. Esto es un proyecto para la instrumentación electrónica, materia de quinto semestre. Básicamente Labio es un entorno de desarrollo basado en programación gráfica. Utiliza símbolos gráficos en lugar de lenguaje textual para escribir las acciones de programación. El proyecto fue en un montaje de Labio, se hizo mediante una tarjeta board, el funcionamiento de un servo, el cual va a medir en una LCD una temperatura y un ángulo al cual el servo se está moviendo. Lo que tenemos acá es básicamente un resumen muy breve del funcionamiento del servo, que es un dispositivo que tiene un pequeño eje de rendimiento controlador. Eso se puede medir en una onda o se puede medir en un tiempo de reacción. Como tenemos acá la definición del proyecto como tal, el objetivo principal de este es medir la temperatura, el ángulo a la cual se está trabajando el servomotor mediante las especificaciones deseadas del programador o ya de por sí de la persona que lo esté maniobrando. Tenemos acá básicamente las fotos del proyecto. Esos son el montaje como tal, como la finalización. Tenemos los ejemplos ya, ángulos, pues completamente el funcionamiento, sí, como tal. Los ángulos de 90 y 180 y la temperatura a la cual se mide. Bueno, básicamente ya saltando la introducción de la presentación, tenemos acá lo que lo que vamos a mostrar posteriormente, que es la funcionamiento de cada uno de los programas. Eso se hizo mediante ya lo habíamos dicho, mediante Labio. Entonces tenemos los dos bloques, el programa como tal en bloques y la salida de lo que vamos a leer como tal. Tenemos la entrada, el puerto al cual va a estar conectado al Arduino, el control del servo, el medidor de temperatura, gráfico y como tal numérico, y como tal la finalización del programa. Cada parte lo tenemos básicamente en esta parte del programa, lo que es la salida, lo que son los cálculos, la impresión en la LCD, los datos que vamos a realizar y el tiempo promedio que se va a demorar en medir cada ciclo. Entonces básicamente como finalización ya, como así para mostrarles el funcionamiento del programa. Bueno, básicamente vamos a hablar de la configuración. Lo hemos enumerado por casillas y básicamente colocamos los números para que sea más fácil de explicar. En el número 1 tenemos la entrada, la iniciación del proceso. La visa se encarga de determinar el puerto en el cual va a estar ejecutado el Arduino. Es en el cual el equipo va a reconocer en qué puerto está conectado el Arduino. El número 2 es la entrada, que permite determinar el puerto, como ya lo habíamos hablado. En la parte 3, el cuadrito de arriba, pues básicamente los 1 y 2, como está acá explicado, es la configuración del Arduino. Es donde se carga la LIFO base en el Arduino, y la parte de la entrada de revisar en qué puerto está conectado. La parte 3 es la configuración del display, la LCD. En esta nos encargamos de los pines. Tenemos 2, 4, 6, 8 entradas, que es la configuración de los pines de la LCD. Los números son constantes, los cuales se muestran en la pantalla. Utilizamos la LCD para abrir este elemento, los cuales se encuentran en la tarjeta a la cual pertenece el display. Tenemos una configuración superior que dice configuración display 16x12, es la referencia del display de la LCD que tenemos en el montaje. Como ya le había dicho, los pines son los que se encargan de cada tarjeta, los cuales están conectados. Estos permiten la comunicación entre la tarjeta y la LCD. En el cuadro que está a su lado, el cuadro número 4, son las casillas. Tenemos 2 entradas y 2 constantes, que son las casillas. En estas casillas son de la pantalla los números 16 y 2, que son los que ingresan al panel. El número 16 corresponde al número de las columnas, y el número 2 son las filas, el número de filas que va a tener. En la parte número 5 tenemos la configuración del servo. Esta tiene el número 1 al lado, que es básicamente lo que estamos diciendo de la configuración. Solo tiene una constante de entrada, es el número de servomotores que tenemos a configurar. A su lado tenemos el número 6,
en el cual se ingresan dos constantes, el 0 y el 9, corresponden al pin digital al cual está conectado el servo. Por ejemplo, el pin 9 está conectado al servomotor y al 0 corresponde a que es el único servo que estamos configurando. En la parte 7 ya entramos al cuadro de ejecución. Es la perilla del ángulo que se determina la posición del servomotor, el cual se conecta en un panel de control. Pasamos a la parte 8, que es básicamente seguir el proceso de la perilla del ángulo. Es la configuración del Arduino. Ingresa una constante que es 0. Esta configura el número del servomotor, que nos indica que solamente hay uno, y configura el ángulo a que gira el servomotor. Bueno, entonces damos ya finalización al proceso. Este fue un proyecto. Bueno, en la parte superior están los datos para la LCD. Entonces tenemos una entrada del cuadro 8, que ya habíamos explicado anteriormente. En la parte superior tenemos, ¿cómo lo explico? Como un diagrama. Tenemos tres partes, una parte en rosado, dos cuadros a cada lado inicial y final. En la parte izquierda tenemos un elemento conversor, un convertidor de datos del ángulo en tipo de salida de screen o de letras para mostrarlo en la LCD. En la parte derecha tenemos un elemento para concatenar. Este elemento lo que hace es relacionar la señal recibida de la perilla con los valores que forma el servomotor. Esto nos muestra los números y los ángulos en valores. Básicamente en la parte del medio está lo que nos va a mostrar en la LCD. Como se puede dar cuenta, está la parte del ángulo, que sale como una constante ya fijo en la LCD, y un cuadro que básicamente se atiene a la parte del segundo segmento. Es una salida que es lo cual nos va a hacer lo del convertidor, que va a hacer el número o el valor del ángulo. Básicamente, bueno, bajamos a la parte 9. Esta tiene dos constantes, el 0 y el 1. El 0 es el inicio de la escritura y el 1 es la fila. Básicamente en la inicio de la escritura, básicamente sería como la columna 0 y la fila 1, donde se iniciaría la escritura del ángulo configurado previamente. Básicamente este recibe la información de la tipo de salida del screen, que va a bajar el número 10, como ya lo hemos visto. Bueno, entonces la parte 10 recibe la lectura de la parte superior de los datos que ya habíamos hablado, lo que pasa el ángulo. Toma una lectura screen y este lo pasa al número 11. Bueno, entramos a la parte 11. La parte 11 es una lectura del puerto analógico donde se encuentra conectado el sensor de la temperatura. Básicamente es la L35. Tiene una entrada constante, como lo podemos ver, tiene el número 5. Indica el pin al cual se está conectado la tarjeta. Determina la salida digital. Listo. Entonces entramos, básicamente sale del cuadro número 11. Tiene un camino naranja, por así decirlo. Pasa a la parte superior. Este es una condición que nos sirve para determinar cuando la lectura es correcta y cuando es errónea, por medio de un sistema if para evitar errores, partiendo de este concepto de que el sensor no va a medir valores a mayor a 200. Tenemos una condición, como podemos ver en pantalla, que sea menor a 2. Siempre va a ser, se basa en el concepto de que no va a medir, como ya anteriormente lo había dicho, temperaturas mayores a 200. Tenemos un cuadro de true and false. Este nos determina cuando mida menores a 200, nos va a mostrar este proceso. Básicamente cuando nos midan más de 200 va a tener un error, pero generalmente no lo probamos. La temperatura máxima que hemos probado es 130 básicamente. Este tiene una salida en la pantalla LCD. Esos datos determinan se pueden ver en el panel frontal, los que veríamos en la pantalla. Y hay un tipo de operaciones matemáticas para determinar el valor de la temperatura del sensor, los cuales van a pantalla. Entonces tenemos en la parte número 13, ya dentro del cuadro de True and False, esa parte de operaciones, como ya lo habíamos dicho, básicamente determina la concatenación. Como ya lo habíamos dicho, es relacionar la señal recibida de la perilla con los valores que se forman. Tenemos dos constantes que son los 200, que es el porcentaje máximo al cual se puede llegar. En este cuadro, para llevarlos a la se muestran estos valores para llevarlos a la LCD.
Es un convertidor de valor numérico a una constante a un elemento de screen que se pueda visualizar en la LCD. En la parte inferior encontramos el cuadro número 14. Este determina la posición de la pantalla donde vamos a imprimir el valor previamente convertido. Tiene entrada 0 y 6. Bueno, tenemos las dos entradas 0 y 6. ¿Por qué estas dos en este cursor? Básicamente, como podemos ver en la parte superior, en la casilla número 16, tenemos una impresión en la LCD de temperatura. Este siempre va a ser TEM. En la parte de temperatura vamos a utilizar 5 casillas, por lo cual debemos empezar a partir de la sexta, como nos vemos en la parte de abajo en el cuadro número 14. Va a empezar a imprimir a partir de ese número 6. La parte 0 ya, como lo habíamos explicado, la parte de la fila o la ubicación donde está puesta. En la parte superior, en la 16, siempre se va a escribir, como ya lo decíamos, siempre se va a tener una escritura de TEM en esas casillas. Listo. En la parte 15 se lleva el valor de la temperatura para imprimirlo en la LCD. Si este no cambia a false, básicamente no se determina el proceso. Bueno, por orden, en la casilla 16, como ya lo habíamos explicado, es lo que se va a imprimir en la LCD. Este tiene que ver con la correlación con la casilla número 14. Básicamente, ya saltando, tenemos la casilla 17, que es un time delay. Este, al abrirse, como podemos ver dándole doble clic al sistema, nos muestra el tiempo que se denomina en ejecutarse el ciclo. Este es de 0.150 segundos, el cual se va a demorar cada ciclo y cada medición en hacerse. Vale, en esta cuadrilla no lo tenemos enumerada, básicamente es la detención del proceso, el botón de stop en el panel, pues ya es como para terminar el ciclo. Y ya por último tenemos la casilla número 18, nos queda un poquito corrida obviamente, ya habíamos explicado el resto. Tenemos la finalización de cada proceso. Bueno, entonces damos ya finalización al proceso. Este fue un proyecto para nuestro profesor Carlos Rueda, de parte de nuestros estudiantes de quinto semestre de instrumentación electrónica, Oscar Suárez, Estefan Hernández y mi compañero Juan Montañez. Gracias.